A modo de introducción, quisiéramos hacer una contextualización del proceso que vive la empresa Onyx en la actualidad. El 27 de abril de 2016, Alberto Chang, dueño de la empresa Onyx y del Grupo Arcano, es formalizado por la Fiscalía Oriente por diversos delitos. Entre ellos se encuentra lavado de activos, infracción a la Ley General de Bancos, a la del Mercado de Valores y estafa. Onyx, que era la empresa que se dedicaba a las inversiones, captaba a los inversionistas y a raíz de las múltiples investigaciones a diversas sociedades referentes a estafas piramidales, luego de la caída de ASA Inversions, Onyx comenzó a ser investigada. Mucho antes de que se formalizara la investigación por parte del fiscal Carlos Gajardo, que es el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Oriente. El periodo que se va a investigar corresponde del 2009 al 2016. Las utilidades que obtenía Alberto Chang y su madre, Verónica Rají, que es la representante legal de la empresa Onyx, eran muy superiores a las que se obtienen en el mercado de valores normal y en los bancos. De modo que fueron depositadas en paraísos fiscales, sociedades offshore, y al día de hoy el procedimiento de liquidación que vamos a estudiar no ha finalizado. El último trámite registrado en el boletín concursal es del 31 de agosto del presente año y ha finalizado hasta ese momento con una cuenta del liquidador concursal y además con una segunda junta extraordinaria de acreedores. El procedimiento inicia por la demanda interpuesta por un acreedor de la empresa deudora, la empresa Inversiones Aguacero Limitada, la cual alega que la empresa deudora no cumplió con el numeral primero del artículo 117 de la ley. Se presenta la demanda ante el tribunal, se acompañan todos los documentos requeridos por la ley, entre ellos la designación del liquidador titular, y posteriormente se verifica el cumplimiento de todos estos requisitos, los cuales se cumplen, y así se da paso a la publicación en el boletín concursal de el hecho de estar en un procedimiento de liquidación. Se le notifica al deudor y se fija una audiencia inicial para el día 4 de mayo. En este sentido, y sucede que la empresa deudora no cumple con lo solicitado por el numeral 2 del artículo 120, que es acompañar una determinada cantidad de antecedentes, y específicamente la ley dice que si no se cumple alguno de esos requisitos, se procederá a la liquidación de inmediato. Por lo tanto, no existió juicio de oposición ni ninguna actuación por parte de la deudora, porque al no cumplir con el requisito, lamentablemente tuvo que procederse a la liquidación de manera inmediata sin más trámite. En la resolución de liquidación tenemos varios procedimientos. El primero de ellos, los efectos que acarrea la resolución de liquidación es que el liquidador pasa a ser quien tiene todos los bienes del deudor. Él se queda con todos los bienes y los tiene que rematar para así poder pagar a los acreedores todo lo que se les debe. Otro paso importante que da esta resolución de liquidación es la verificación de créditos. Durante este procedimiento han existido alrededor de 307 créditos verificados en total, de los cuales han sido verificados primero una determinada cantidad, después se objetan, otros se vuelven a verificar, se dan distintos plazos para verificación ordinaria, luego se objetan estas verificaciones. Por lo tanto, el procedimiento de verificación del pasivo se da a lo largo de casi todo el procedimiento. Es importante destacar que muchos créditos impugnados posteriormente son revalidados y en un primer momento se había fijado la junta constitutiva para una determinada fecha, pero dado que era tal la cantidad de créditos que se habían verificado después del periodo ordinario,
era necesario postergar esta para otra fecha, con el objetivo de que se pudieran verificar todos los créditos. Otro paso importante de nuestro procedimiento consta en el acta de incautación, que tiene dos partes. La primera parte se realiza por parte del liquidador titular, quien va al domicilio indicado por la empresa deudora, el que resulta ser el domicilio de la representante legal de la empresa deudora, que es la señora Verónica Rají. En el domicilio, que era un edificio de apartamento, el conserje les explica que no hay moradores en el lugar y que lamentablemente no los puede ayudar. Concurren de esta manera a un edificio localizado en Las Condes, que es efectivamente donde la empresa tiene su domicilio, su residencia actual, y son atendidos por diversas personas, principalmente el jefe de administración y el abogado, quienes les dicen que los bienes muebles de la empresa han sido incautados por la Fiscalía Oriente. Esto porque han sido objeto de investigaciones por delito de estafa. Así también les dicen que el inmueble de Las Condes está siendo arrendado a un tercero y se amplía. Luego, esto es lo que pasa en la primera acta de incautación. Esta acta se amplía por un plazo más, donde el liquidador vuelve al inmueble y es ahí donde acceden a unas bodegas de la empresa y encuentran 4 carpetas con pagarés y 5 carpetas con pago de mutuo. Eso respecto al acta de incautación. Después, finalmente se procedería a las diferentes juntas, tanto constitutivas como juntas de acreedores. La primera junta, que es la junta constitutiva, que se tuvo que postergar justamente porque no habían sido verificados todos los créditos. El liquidador informa a los acreedores, que son, hasta ese momento, habían sido 207 verificados. Les informa la situación de la empresa, les comenta que hay juicios laborales en contra de la empresa, ya que se les notificó a 16 trabajadores que del término de su contrato, y se están iniciando 10 juicios laborales en contra de la deudora. La comisión, dentro de esta junta constitutiva, le solicita al liquidador que investigue si es que existen bienes en el extranjero de parte de la empresa deudora, con el fin de que se pueda ver si el activo de la empresa se puede ampliar. Y el liquidador les informa que lo ha hecho y que lo hará y que investigará por diversos abogados que puedan ocuparse del tema. También es importante mencionar que en esta primera junta constitutiva la representante legal de la empresa deudora no comparece. Y finalmente se solicita que el liquidador solicita a la fiscalía el permiso para poder actuar en el extranjero, o sea, respecto de los bienes que tiene la empresa, que posiblemente tenga la empresa en el extranjero. El día 6 de julio se lleva a cabo la primera junta ordinaria con 285 créditos verificados. Existen los acreedores y el acreedor, los acreedores y el liquidador. Se acepta el informe de la Junta Constitutiva, se lee el informe de la Junta Constitutiva que ya se realizó. Se forma una comisión de acreedores, la cual propone diferentes cosas. La primera es estudiar y proponer abogados para el posible procedimiento de liquidación en el extranjero, transfronteriza, una citación a juntas extraordinarias, estudiar los honorarios de los abogados extranjeros que se puedan contratar para el procedimiento, y también el inicio de acciones civiles para la empresa deudora. Así se da por finalizada la junta y se fija una fecha para una segunda junta ordinaria el día 3 de agosto. En esta junta
se verifican 139 créditos. Sin embargo, esta segunda junta ordinaria acuerda suspender dicha junta para el día 4 de agosto, que es al día siguiente, donde se verifican un total de 307 créditos, se aprueba el informe que se había hecho anteriormente y se explica que, se fija por la Junta, primero que todo, que los juicios laborales que están en contra de la deudora continúen, que no se hagan actuaciones hasta que se tenga la sentencia definitiva. El liquidador propone un estudio jurídico para el estudio de los bienes en el extranjero, el estudio llamado Proskauer, que se encuentra en el Reino Unido. Y finalmente la Fiscalía autoriza al liquidador a que se haga parte respecto de los bienes que están en el extranjero, y la empresa, y los acreedores aceptan esto, la Junta. En cierto sentido, como que ratifican la competencia del liquidador y se extiende a asuntos transfronterizos, y finalmente se cita una junta extraordinaria, la cual se realiza el día 10 de agosto, pero luego se pospone para el día 17 de agosto. Finalmente, esta es la última junta donde se determinan, primero que todo, hay un total de 79.000 millones de pesos, correspondientes al pasivo. Se fija por la Junta los puntos finales a tratar, que serían la contratación de abogados tributarios y la contratación de abogados especialistas en liquidaciones transfronterizas. También se propone estudiar los honorarios y buscar el estudio o el abogado que salga más conveniente. Y ese procedimiento ahora se encuentra en curso. Por lo tanto, no nos es posible determinar si es que efectivamente se ha cumplido esto, ya que el procedimiento todavía no concluye, pero esperamos que efectivamente se pueda terminar todo esto y que la empresa pueda salir adelante. Este procedimiento de liquidación inicia por la interposición de la demanda por parte de un acreedor de la empresa deudora Onyx Capital Sociedad Anónima, la empresa Inversiones Aguacero Limitada. Esta empresa demanda que la empresa deudora ha incumplido con el artículo 117, numeral primero de la ley, y explica que ambas empresas habían suscrito un pagaré por 70 millones de pesos, el cual sería pagado a lo largo de 13 meses. Y el no cumplimiento de una de las cuotas acarrearía el cumplimiento total de la deuda, la llamada cláusula de aceleramiento. La empresa deudora efectivamente no pagó la deuda número 13, la cuota número 13, y se inició así por parte de la empresa demandante el procedimiento de liquidación en contra de la empresa deudora. Es importante destacar en este sentido que la empresa deudora tiene bastantes juicios por estafa. También es importante mencionar que pertenece al holding Arcano y, como ya mencioné anteriormente, ha sido objeto de muchas investigaciones. A nuestro juicio, los momentos más importantes del procedimiento de liquidación de la empresa Onyx, en primer lugar se encuentra la audiencia inicial,
ello porque el deudor no cumplió con la obligación impuesta en la ley en el artículo 120 número 2, es decir, no presentó los antecedentes necesarios y por lo tanto se procedió de inmediato a la resolución de liquidación. En segundo lugar, se encuentra la Junta Constitutiva de Acreedores que se realizó el 29 de junio del 2016. En esta junta, el liquidador procede a informar a los acreedores que corresponden al 81,2% del pasivo total con derecho a voto. Ellos fueron los que asistieron a la primera Junta Constitutiva y eso asciende a 60.000 millones de pesos. El liquidador les entrega la información respecto a las diligencias que se han efectuado hasta ese momento. En primer lugar, les informa sobre la visita que realiza al domicilio de la representante legal Verónica Rají, y en el cual es informado de que el domicilio se encuentra sin moradores y sin bienes muebles dentro. En segundo lugar, asiste a la oficina de la empresa deudora, donde es atendido por el abogado de la empresa deudora, quien le señala que toda la información contable y financiera de la empresa y los computadores han sido incautados por la Fiscalía Oriente, por el fiscal Carlos Gajardo, fiscal de alta complejidad. Y en tercer lugar, se amplía esta incautación a una bodega del edificio donde se encontraban las oficinas de la empresa deudora, donde se encuentran diversos pagarés y otros títulos de crédito. Además, informa que se le ha notificado de 16 cartas de aviso de despido de trabajadores, de las cuales 10 han llegado a juicio laboral y se le ha notificado al 9 de esos juicios. Todos estos juicios laborales ascienden a la suma de 2.000 millones de pesos y que incluye funcionarios de confianza de Alberto Chang, dueño de la empresa Onyx. En estos juicios laborales hay trabajadores que solicitan que se declare la unidad económica del holding Grupo Arcano y empresa Onyx para poder preservar la masa de bienes y poder incrementar los activos de la empresa Onyx. El liquidador informa que el monto probable de la realización hasta el momento de los activos será de 5.000 UEFs, es decir, de 130 millones de pesos, y que por lo tanto existen pocos fondos para poder pagar las acreencias que se deben. Y que ha podido acceder solo parcialmente a los estados contables de la empresa, puesto que una parte importante de ellos obran en poder de la Fiscalía Oriente. Además, informa sobre la relación de cooperación entre él, el liquidador, y el fiscal Carlos Gajardo, por cuanto se están llevando ambos procesos de manera paralela. Y ni el fiscal Gajardo ni el liquidador han interferido en la realización de las labores que les encomienda la ley. Además, el liquidador ha entregado el inmueble y las bodegas al arrendador, y desde que el apoderado de la empresa deudora renunció a su cargo, que ya no ha existido una relación de cooperación entre la empresa deudora y el liquidador, y por lo tanto la empresa deudora se encuentra ausente del procedimiento. Además, el liquidador está estudiando todos los movimientos bancarios de la cuenta corriente en Chile y las cuentas corrientes en el extranjero de Alberto Chang, y en esta junta los acreedores aprueban la gestión del liquidador y se señala que la contratación de los abogados laborales para efecto de llevar los juicios laborales serán de cargo del liquidador. El periodo ordinario de verificación de créditos terminó el día 14 de junio del 2016 y hasta el 15 de junio existían 101 créditos verificados y tenidos como verosímiles. Principalmente los acreedores consisten en inversionistas, sociedades inversoras, inmobiliarias y personas particulares. Además, el liquidador informa que el deudor revocó los poderes a sus representantes y los acreedores han solicitado que se realice por el liquidador un estudio de los bienes que se encuentran en el extranjero con el fin de que se incrementen los activos de la empresa Onyx y se puedan pagar a los numerosos acreedores que hasta este momento existen. El liquidador señala que ha tomado contacto con abogados de Estados Unidos especialistas en liquidación transfronteriza y que para una próxima oportunidad informará sobre las gestiones que se realicen. Y los créditos verificados al día 14 de junio, que son los que se van a considerar como pasivo total en esta primera Junta Constitutiva, ascienden a 75.000 millones de pesos. Respecto de estos dos primeros momentos que ya hemos analizado, consideramos que son importantes. En primer lugar, la audiencia inicial, esta no presentación de antecedentes por parte de la empresa deudora Onyx, representa un momento fundamental en esto de las estafas piramidales. En primer lugar, porque el deudor no presenta los antecedentes y por lo tanto ese es un primer indicio de que el procedimiento no le genera mayor interés.
a pesar del número de acreencias que tiene y de los montos de ellas. Y en segundo lugar, esta junta constitutiva, porque en este momento se hace más pública la insolvencia de la empresa Onyx y por tanto a raíz de esto, aunque ya se ha terminado el periodo ordinario de verificación de créditos, comienza el extraordinario y de aquí en adelante, de 101 créditos verificados hasta el 14 de junio, crecen hasta 307 hasta el momento en que se encuentra publicado hoy en día en el boletín concursal. De modo que las acreencias solamente se han sumado y la empresa deudora no ha tenido ninguna participación en el procedimiento ni voluntad de cooperación. Un tercer momento que consideramos importante corresponde a la segunda Junta Extraordinaria de Acreedores que se celebró el día 17 de agosto del 2016. En ella se encontraron presentes 108 acreedores del total de 307 que existen hasta este momento, lo cual corresponde a un 73,91% del pasivo y haciendo un monto de 58.000 millones de pesos. En esta Junta Extraordinaria se acuerda la contratación del estudio World Consulting Limitada para efectos de que lleve la lista tributaria del caso. Además, se acuerda la contratación de abogados especialistas en liquidación transfronteriza para efectos de que se reconozca en el extranjero, en las diversas jurisdicciones, la sentencia de liquidación y la calidad de liquidador del liquidador Carlos Parada, específicamente en las jurisdicciones de Inglaterra, Estados Unidos y las Vírgenes Británicas, Isla de Man y Luxemburgo, Suiza y Alemania. Y finalmente, la Junta no se pronuncia respecto a la contratación de abogados especialistas en liquidación transfronteriza para efectos de que lleve propiamente la liquidación. Consideramos que es un momento importante porque en esta segunda Junta Extraordinaria de Acreedores ya es posible visualizar el número total de acreedores presentes en el proceso, que asciende a 307 acreedores. Es un número muy mayor, el procedimiento ha sido extenso en relación a otros procedimientos comparados. Es un procedimiento muy difícil porque además de toda esta lista tributaria que tiene del procedimiento de liquidación propiamente tal, se va a realizar un procedimiento de liquidación transfronteriza y además existe una arista penal también que se está llevando paralelamente. En este momento existen desde el punto de vista de la arista penal asesores de Onyx que eran funcionarios de confianza de Alberto Chang, algunos en prisión preventiva y otros con arresto domiciliario total. De modo que aquí podemos ya visualizar cuál es el impacto que tiene este procedimiento y esta declaración de insolvencia de la empresa Onyx, y también podemos visualizar que no serán pagadas efectivamente todas las acreencias porque gran parte del patrimonio de Alberto Chang y de la empresa se encuentran en paraísos fiscales. Respecto a los principales entes que se presentan en este procedimiento, podemos mencionar a 4, los cuales son los acreedores, la empresa deudora, el liquidador y el martillero concursal. Primero que todo se encuentran los acreedores, quienes han sido muy diligentes a la hora de verificar sus créditos en numerosas ocasiones y han participado activamente, y un gran número de ellos han asistido a las juntas ordinarias y extraordinarias que se han convocado. Y es importante destacar también que un acreedor puede representar a varias empresas, por lo tanto su labor ha sido muy diligente. La empresa deudora, por su parte, a diferencia de los acreedores, no ha mostrado mucha voluntad de cooperar. De partida no cumplió con el numeral 2 del artículo 120 al no acompañar los antecedentes requeridos por la ley. Por lo tanto, no ha mostrado mucha voluntad de cooperar. Y si bien en un principio la apoderada de la empresa, que era Verónica Rají, había mostrado su voluntad de cooperar, renunció. Y todos los poderes fueron revocados en la empresa. Por lo tanto, no ha tenido mucha incidencia en este procedimiento y casi todas las diligencias han sido llevadas por el liquidador, que es otro de los entes importantes, el cual ha sido sumamente diligente. En tanto, ha publicado en el boletín concursal la cantidad de documentos que se llevan a cabo, que han sido demasiados. Ha solicitado de manera oportuna al tribunal que se tengan por verificados los créditos. Ha asistido religiosamente a todas las juntas, tanto ordinarias como extraordinarias. Ha avisado oportunamente a todos los acreedores de en qué paso del procedimiento se está.
ha investigado varias aristas del caso, tanto tributarias como laborales, ya que se tienen algunos juicios laborales en contra de la empresa deudora. Ha cooperado mucho con la Fiscalía para realizar este caso. Lleva todo al día y se ha tenido que pronunciar respecto a los bienes que tiene la empresa en el extranjero, así tiene o no bienes en el extranjero. Por lo tanto, el liquidador es uno de los entes más importantes en tanto ha cumplido a cabalidad su trabajo. Y finalmente el martillero concursal, que no ha tenido mucha actuación ya que solamente ha podido realizar un remate que ha sido de bienes muebles, en tanto no se han encontrado más activos de parte de la empresa deudora. Respecto a los intereses de las partes que han actuado en este procedimiento, en primer lugar se encuentran los acreedores, y es evidente que, como cualquier acreedor, son todos principalmente balistas, es cobrar su deuda y que ésta sea satisfecha en su integridad. Desde esa perspectiva, los acreedores han actuado diligentemente, han actuado en todas las instancias del procedimiento en que se ha requerido su actuación, y están siguiendo muy de cerca un número muy mayor de acreedores todo el procedimiento, específicamente lo referente a la liquidación transfronteriza, porque es evidente que la mayoría de los bienes de Onyx y de Alberto Chang se encuentran en el extranjero. Desde esa perspectiva podríamos decir que los acreedores han cumplido con todo lo que la ley les pide, y además que su interés es muy latente de que la deuda se satisfaga en su integridad. En segundo lugar, se encuentra la empresa deudora, y tenemos que hacer presente que no es posible determinar cuáles son los intereses de la empresa solamente con la información proporcionada en el boletín concursal, sino más bien respecto de información que hemos podido extraer de los medios de comunicación, que es la única información a la que hemos podido llegar para determinar cuáles son los intereses de la deudora. Ello porque no ha tenido prácticamente ninguna participación en el procedimiento de liquidación, y podríamos decir que la empresa deudora ha sido rebelde al procedimiento, y además que de no haber prestado ningún tipo de información respecto de sus balances contables y financieros, tampoco ha participado activamente en que se liquiden los bienes que tienen en Chile, y tampoco Alberto Chang ha sido favorable a la investigación de la Fiscalía Oriente. Por lo tanto, los intereses de la empresa deudora son muy difusos. Podríamos inferir que efectivamente la empresa deudora no quiere que se liquiden sus activos, pero más allá de eso no podríamos determinarlo. En tercer lugar se encuentra el liquidador concursal. El liquidador tiene como interés llegar a buen puerto con este proceso de liquidación, que es un proceso de liquidación con numerosos acreedores, con un pasivo muy alto. Este actúa muy diligentemente, y esto nosotros podríamos considerar que satisface el interés que tiene de, en primer lugar, que se realice la mayor cantidad de activos que tiene la empresa Onyx, y en segundo lugar poder cumplir con todas las obligaciones que le impone la ley, para así luego al final del procedimiento poder cobrar los honorarios como corresponden, que en este procedimiento van a ser muy altos debido al trabajo que ha significado y a la cantidad de dinero del que estamos hablando. En cuarto lugar tenemos al martillero concursal. En este sentido, el martillero solamente ha podido obrar en una ocasión, realizando bienes muebles por un monto de 4 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de lo bajo del monto de la realización, el martillero ha cumplido con el encargo que le hace la ley, y además satisface el interés de cumplir con las obligaciones que establece propiamente la ley para su cargo, y cumplir con lo que los acreedores esperan de él también. Finalmente, otro ente que ha participado en el proceso es el fiscal Carlos Gajardo, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Oriente Metropolitana. El interés del fiscal evidentemente es poder conseguir la mayor cantidad de antecedentes para poder completar su carpeta fiscal y que llegue a buen puerto la investigación. Se ha centrado principalmente en el delito de estafa y lavado de activos, de modo que ha hecho todas las investigaciones que han sido necesarias y todas las diligencias necesarias, obrando al Servicio de Impuesto Interno, a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y al liquidador, para que entreguen todos los antecedentes necesarios. Desde ese punto de vista podemos considerar que este fiscal de alta complejidad
ha sido especialmente diligente, puesto que ha encontrado más antecedentes de los que visiblemente se podían encontrar. En cuanto a determinar si este procedimiento ha permitido a la empresa deudora salir de sus deudas o mejorar su situación económica para liquidar los activos, no podemos determinarlo, pues la última gestión que se encuentra publicada en el boletín concursal es una cuenta del liquidador que es posterior a la segunda junta de acreedores. Se está evaluando iniciar recientemente el procedimiento de liquidación transfronteriza, porque la mayoría de los bienes de la empresa Onyx se encuentran en el extranjero, de modo que el procedimiento no se encuentra en una etapa final en el que podamos determinar si efectivamente ha servido a la empresa deudora para poder realizar un fresh start y comenzar de nuevo. Esto ha sido sobre todo influenciado por el procedimiento penal que se lleva paralelamente, puesto que el caso tiene diversas aristas. Respecto a eso, se ha solicitado en cuanto a la liquidación transfronteriza que se reconozca la resolución de liquidación en las jurisdicciones extranjeras y que se reconozca la calidad de liquidador transfronterizo al liquidador concursal Carlos Parada. Desde esa perspectiva, una vez que se tengan más antecedentes en cuanto a la liquidación transfronteriza, podríamos recién eventualmente evaluar más o menos cuál sería la cantidad de activos que se encuentran en el extranjero y si eso sería suficiente para cubrir todas las acreencias que se encuentran en Chile por parte de los 307 acreedores verificados hasta el momento en el procedimiento. En cuanto a evaluar el cumplimiento de los objetivos de este procedimiento de liquidación, en primer lugar nos queremos referir a las partes afectadas, es decir, a la empresa deudora y a los acreedores. Lo que busca cualquier procedimiento concursal, y específicamente este, es darle un tratamiento equitativo a las partes en el procedimiento. A los acreedores efectivamente se les ha dado el tratamiento que la ley indica y al deudor formalmente también. La diferencia es que los acreedores han sido muy activos en verificar su acreencia y participar en diversas partes del procedimiento en donde ha sido requerida su presencia. Sin embargo, se ha tramitado el proceso en ausencia del deudor. Por lo tanto, evaluar el cumplimiento de este objetivo es muy difuso porque la empresa deudora no ha sido propicia para poder determinar si sus intereses han sido también tratados de forma equitativa. En segundo lugar, aquí nos encontramos con dificultades financieras del deudor. Ya no se encuentra en una situación solamente de iliquidez, sino que se encuentra en una situación propiamente de insolvencia y por lo tanto lo que busca cualquier régimen de insolvencia y este procedimiento es resolver esas dificultades financieras de una manera rápida y eficaz. En este procedimiento ello no ha sido posible porque, como hemos explicado anteriormente, tiene muchas aristas: una arista tributaria, una arista contable, una arista penal, la insolvencia transfronteriza, y por lo tanto, ante la nula participación de la empresa deudora, no ha podido avanzar el procedimiento como hubiese sido posible si hubiese prestado los balances contables voluntariamente o como se hubiese entregado un avalúo más o menos realizable de los bienes posibles de liquidar. En tercer lugar, efectivamente, como cualquier procedimiento concursal, debe establecer un marco para insolvencia transfronteriza. En este procedimiento se ha podido ver particularmente cuál es el impacto de este procedimiento que se realiza en el extranjero, pues la mayoría de los bienes, como hemos hecho presente, se encuentran no en Chile, sino en paraísos fiscales, especialmente en sociedades offshore, y de modo que esta insolvencia transfronteriza va a permitir, si es que llega a buen puerto, que el caudal o masa de bienes y de activos pueda aumentar para así pagar las acreencias. En ese sentido se conecta con otro objetivo, que es preservar la masa de insolvencia para que pueda efectuarse una distribución equitativa de los bienes. El liquidador ha hecho todo lo que está a su alcance para poder preservar esa masa de bienes que se encuentra en Chile y también ha sido muy diligente en buscar la masa de bienes que se encuentran en el extranjero y la manera de poder liquidarlos.
pero también se encuentra sujeto a las resoluciones que tome la Junta de Acreedores y, como hemos hecho patente anteriormente, este procedimiento ha avanzado muy lento por la cantidad de acreedores involucrados y por la satisfacción de las diversas aristas del procedimiento. Finalmente, respecto de obtener el máximo valor posible de los bienes, esto se ha podido ver específicamente en la única actuación del martillero concursal, pero además en un acuerdo que toma la Junta de Acreedores ordinaria respecto de bienes muebles referente a obras de arte, específicamente una escultura que no quieren que el martillero concursal realice junto con la única realización que ha hecho, porque esta obra de arte podría tener un valor mucho mayor a la que el martillero podría realizarlo. De modo que es una diligencia muy pequeña y un acuerdo muy pequeño dentro de la Junta Ordinaria de Acreedores que los mismos acreedores realizan, pero podemos ver que son conscientes de los bienes con los que cuenta la empresa Onyx y que son conscientes también los acreedores y el liquidador de que es necesario los pocos bienes que se encuentran en Chile realizarlos al mejor valor posible.